Hola chicos, bueno, hoy vamos a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función. Lo importante para esto es entender una cuestión intuitiva del tema, eh, que es que una función la tenemos que analizar siempre desde la izquierda, ¿sí?, hacia la derecha, en el eje X. Recordamos que el eje X es el eje horizontal, ¿sí? De hecho lo tenemos marcado acá. Y lo que tenemos que hacer nosotros entonces es analizar si la función va creciendo o si va decreciendo. Habitualmente uno lo que tiende a hacer es imaginarse que la función es como una especie de montaña rusa, y si nosotros ponemos un carrito acá y se empieza a mover en este sentido, podemos decir que esta función va a estar creciendo hasta este valor, ¿sí?, hasta el -2. Entonces, antes vamos a explicar la nomenclatura que se usa. Hay dos tipos de intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y después vamos a ver un caso especial que son los intervalos constantes. Pero los intervalos de crecimiento se escriben con una y con una C de casa, y los intervalos de decrecimiento se escriben con una I y una D, justamente de decrecimiento. Entonces, como decíamos, si nosotros ponemos, lo primero que tenemos que entender es que esta función viene desde menos infinito, ¿sí? Así que esta función va a estar creciendo justamente hasta el -2. Entonces vamos a anotar ese intervalo. En cuanto al intervalo de crecimiento, vamos a anotar desde menos infinito hasta el 2, ¿sí? Después, desde el 2, la función empieza a decrecer. Fíjense que hace este movimiento y llega hasta el 4. En ese intervalo la función está decreciendo, o si lo queremos decir de manera vulgar, está cayendo. Entonces ese va a ser nuestro intervalo de decrecimiento, desde -2 hasta 4. Pero bien, ¿qué pasa ahora? Desde el 4, ¿sí?, nosotros llegamos hasta acá. Desde el 4 nuevamente la función se va hacia arriba. Por lo tanto vamos a tener otro intervalo de crecimiento que va a ir desde el 4 hasta, en este caso, uno tiende a pensar que es el 6, pero sabemos que esta función sigue y se va para más infinito. Así que vamos a anotar hasta más infinito. Como tenemos en la parte de el intervalo de crecimiento dos grupos, ¿sí?, lo que vamos a hacer es, o mejor dicho, dos intervalos, es juntarlos con una U, que en matemática representa una unión, ¿sí? Lo importante cuando nosotros analizamos, se movió todo. Cuando nosotros analizamos esto es lo siguiente: en el análisis que se hace no importa si la función decrece mucho o si decrece poco, o si decrece más todavía. Lo importante es que decrece, ¿sí? No importa cuánto. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no importa si esto llega hasta -2, si llega hasta 4, ¿sí? Lo importante es analizar siempre sobre el eje X los valores. Eso ténganlo en cuenta, porque uno pretende o tiende a equivocarse diciendo, bueno, a ver, esto viene así y llega hasta el -2. No, lo que pasa en el eje Y para estos intervalos no nos interesa, ¿sí? Lo que sí nos interesa es lo que el intervalo en el eje X. El intervalo en este caso, por ejemplo, que va de 2 hasta 4, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Uno de los casos particulares de los intervalos son los que se mantienen constantes, es decir, si nosotros pensamos nuevamente en el carrito, acá el carrito estaría subiendo, acá dijimos que estaría bajando, y acá dijimos que estaría subiendo nuevamente. Bueno, si nosotros miramos esta segunda función, en este lapso, o en este intervalo, mejor dicho, la función se mantendría constante, acá estaría cayendo o bajando, y acá se mantiene constante de vuelta. Bueno, eso también se puede anotar. ¿Cómo se anota? Al igual que el conjunto de positividad y al igual que el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. En este caso, este intervalo constante es el que iría de 2 hasta más infinito, y este primer intervalo es el que iría desde menos infinito hasta -1, ¿sí? Fíjense que yo estoy mirando siempre sobre el eje
X, ¿sí? Así que bueno, intervalos de crecimiento y de decrecimiento es hasta ahí. ¿Qué es lo que tenemos que analizar también? Que estos intervalos traen o determinan, mejor dicho, los máximos y mínimos relativos de una función, ¿sí? A ver, hay una definición matemática que se puede charlar, pero también está bueno ver la parte intuitiva de esto. Si nosotros nos situamos en esta primera función, vamos a intentar identificar máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Bueno, ¿cómo hacemos para identificar máximos o mínimos? En cuanto a la definición matemática decía un máximo, o mejor dicho, vamos a tener un máximo cuando la función en sus costados del punto esté decreciendo. Si nosotros nos fijamos, acá la función decrece y acá decrece, ¿sí? Entonces, en este caso, un máximo lo vamos a tener en menos 2. Y un mínimo lo vamos a tener justamente acá. ¿Por qué? Porque pasa lo contrario. A sus costados, la función tiende a crecer. Entonces, el mínimo relativo que vamos a tener acá va a estar en 4. ¿Sí? Algo importante para aclarar es lo siguiente. Tanto los máximos, los mínimos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, siempre esa información se extrae con respecto al eje horizontal, es decir, al eje X, que es este que tenemos acá, ¿sí? No importa a qué altura estén del eje Y, pero siempre se toma con respecto a ese eje. Bueno, espero que les haya servido el video, es corto, pero cualquier cosa, ya saben, acá en la parte de comentarios me pueden dejar sus dudas.